egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Para abrir un poco mi conflicto de intereses, yo soy médico, soy clínica, actualmente estoy dedicada 100% a la medicina y a la atención de mis pacientes y hago consultorías con algunas empresas que hoy día están dedicadas al tema farmacéutico y al tema de cannabis también. No soy investigadora y no tengo realmente ningún tipo de conflicto de interés con ninguna de estas empresas. Vamos a comenzar el tema de hoy, que va en continuación con lo que ya hemos estado revisando en este curso. Hablaremos de las formas de prescripción en la medicina cannabinoide y también me gustaría hablar un poquito con respecto a la seguridad y tolerabilidad de los productos. Los objetivos de esta charla van a tener que ver con estos 3 puntos. Voy a hablarles de la única vía que existe hoy en nuestro país a partir del 2017 con la ley, que es la medicina cannabinoide y es la forma de obtención, Emanuel, ahí vamos a cortar. Vamos a tener, y a partir de estos 3 objetivos, hablaremos de la prescripción de la medicina cannabinoide en México y de la única forma legal que desde el 2017 existe con este tipo de moléculas, que son las fórmulas galénicas. Muy pocos de nosotros, como médicos, fuimos entrenados en conocer y saber ejecutar estas fórmulas galénicas y, sin embargo, pues es algo muy antiguo, es una de las formas, digamos, más viejas que tenemos los médicos para poder prescribir y hoy día es uno de los caminos para poder hacer medicina cannabinoide en nuestro país. También quiero hablarles en esta charla sobre los riesgos asociados al consumo de cannabis, en este caso muy dedicado al cannabis medicinal. Y por último, haremos una revisión bastante sencilla porque muchos de mis otros colegas están ya haciendo muchísimo énfasis en el tema de seguridad y tolerabilidad de la medicina cannabinoide. ¿Qué vía es viable en este momento para poder obtener cannabis medicinal en nuestros pacientes? Como ustedes saben, la industria del cannabis, también conocida como marihuana, ha tenido interesantes avances que esperamos continúen no solamente en este año y esperemos que se vea reflejado con el nuevo reglamento que afortunadamente las autoridades de COFEPRIS han puesto ya a la vista pública y al escrutinio público para poder ser ejecutado en el tiempo en el que se solicitó. La Ley General de Salud desde el 2017 nos permite a los médicos el uso de cannabis medicinal. Sin embargo, la ruta del cómo hacerlo, cómo llegar a ella, de qué forma, cómo manufacturar, cómo hacer investigación, es decir, todas las vías realmente para poder llevar al paciente esta alternativa terapéutica no estaba clara y hoy día es justo lo que estamos solicitando a través de este reglamento que COFEPRIS tenía pendiente. ¿Por qué no tenemos productos en el mercado si ya teníamos esta Ley General de Salud vigente? Bueno, repito, porque no existían esos caminos, no existían esas vías, no existían los procesos claros para poder hacerlo. Sin embargo, lo cierto es que el tema de formulación magistral logró, debido a que está basado y tiene toda la legalidad de su lado, poder traer la materia prima, principalmente los cannabinoides no psicoactivos y algunos otros elementos de la planta, para poderlos introducir en fórmulas magistrales en nuestro país. Hoy día esa es la manera legal de conseguir medicamentos, principalmente, como les decía, de medicamentos o cannabinoides no psicoactivos, como el cannabidiol o CBD, el CBG, el CBN y algunos incluso terpenos y flavonoides de los cuales ya les hablamos anteriormente. A esto también se le conoce como medicina personalizada. Consiste en adaptar y aplicar los tratamientos y medicamentos creados específicamente para cada uno de nuestros pacientes. Y es aquí en donde
el trabajar con formulaciones magistrales se convierte realmente en todo un arte. Sabemos, de acuerdo a toda esta historia que como clínicos hemos ido desarrollando con el tema de cannabis, que el cannabis es una planta que lamentable o afortunadamente tiene efectos diferentes en cada una de las personas a las cuales queremos llegar. Muchas veces la determinación de la edad, el sexo, el peso del paciente, los padecimientos que en ese momento el paciente tenga, la genómica, es decir, todos estos antecedentes heredofamiliares y la forma en la que su cuerpo accede, procesa y elimina el cannabis es sumamente diferente. Por esto es importantísimo ir revisando caso a caso cada uno de nuestros pacientes para poder determinar qué tipo de cannabinoide, cuál va a ser la dosificación, por cuánto tiempo y de qué forma lo vamos a hacer. No es lo mismo un hombre o una mujer, no es lo mismo un paciente pediátrico a un paciente geriátrico. Sabemos que por distribución de grasa los cannabinoides son lipofílicos y por lo tanto no va a ser igual el darle un cannabinoide a un paciente delgado que a un paciente con obesidad o con obesidad mórbida. También sabemos que los cannabinoides son moléculas químicas que interactúan con muchos otros elementos químicos de nuestro cuerpo y también, evidentemente, hay una interacción farmacológica con las sustancias que muchos de nuestros pacientes ya están consumiendo. Por ello, es fundamental, vuelvo a repetir, hacer una evaluación clínica exhaustiva antes de iniciar un tratamiento con cannabinoides. Las fórmulas magistrales son medicamentos, como ya les he comentado, personalizados, destinados a un solo paciente, preparado por un farmacéutico bajo la dirección del médico prescriptor. Y este farmacéutico tiene que seguir las instrucciones exactas de la prescripción que detalle el médico sobre la dosificación, las sustancias que van a incluirse y el tipo de formulación que se va a realizar. El producto debe contar con la debida información para el paciente y ser dispensado únicamente en una farmacia autorizada. Es decir, para poder tener fórmulas magistrales se requiere una licencia sanitaria, se requiere un personal capacitado y evidentemente nosotros como médicos necesitamos tener también el expertise para poder realizar de forma adecuada estas recetas. Las ventajas que tiene hoy la medicina personalizada o las fórmulas magistrales, llamado de otro modo, tienen que ver con esta serie de procesos que les marco en la diapositiva. Número 1, con esta manera de llevar la medicina, vamos a optimizar las concentraciones de los fármacos y también podemos ser mucho más cautelosos con los vehículos. En lo personal, yo he visto muchos pacientes a los cuales el cannabis les cae bien, pero en un principio, cuando empezamos a tratarlos, tenían algunas molestias que no realmente pertenecían a efectos secundarios derivados o por lo menos conocidos del cannabis. Y me fui dando cuenta que lo que estaba sucediendo es que los vehículos que estaba utilizando para realizar las fórmulas no eran los adecuados. Muchas veces el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de uva y algunos otros elementos, las tinturas que están hechas con alcohol, son elementos del vehículo que no le permiten al paciente estar cómodo con el tratamiento. Así es que este tipo de tratamiento nos permite inclusive jugar o trabajar sobre aquellos vehículos con los cuales yo voy a llevar el medicamento, en este caso, los cannabinoides. La otra ventaja que tiene la medicina magistral es que usa dosis y vías de administración que normalmente la industria farmacéutica no genera, no produce. Y las dosificaciones que yo requiero en cannabis, recuérdenlo, ya se los hemos dicho a algunos de los profesores,
Generalmente son dosificaciones que van cambiando a lo largo del tratamiento y que tenemos que ir adecuando y titulando de forma muy, lentamente para poder llegar hasta donde queremos llegar. Para poder hacer eso, un fármaco, digamos, hecho en una industria farmacéutica común, muchas veces no nos permite jugar o trabajar con este tipo de dosificaciones variables, cosa que las formulaciones magistrales sí nos lo permiten. Otra ventaja que vemos en las formulaciones magistrales son que podemos hacer mano o echar mano de elementos o sustancias activas o moléculas que comercialmente no están en el mercado de forma independiente. En este caso, y estamos hablando muy particularmente de la medicina herbolaria, de los elementos o moléculas que existen en algunas plantas, es posible mezclar, ¿no?, ciertos efectos también clínicos conocidos de la medicina herbolaria con esta nueva herramienta herbolaria que tenemos con el cannabis. Esto es una ventaja sine qua non que no vamos a tener nosotros por medio de una medicina farmacéutica común o alópata, como le conocemos normalmente. La siguiente ventaja es que dispensan al paciente la cantidad personalizada y, repito, podemos jugar incluso con formas farmacéuticas en diferentes tipos de casos. Podemos jugar con la parte tópica en el tema de cremas o geles cuando se trata de un padecimiento dermatológico. Podemos jugar también con un tema local en el caso de aplicación de algún tipo de ungüento o crema para el dolor y mezclarlo con, puede ser alguna formulación oral, como los aceites, como las tinturas, etcétera. Entonces, esta variación tan maravillosa nos permite que el paciente pueda tener un esquema de tratamiento continuo y que este esquema sea específicamente utilizado de acuerdo a la sintomatología que él presenta día a día. Se puede, y eso es algo que también resulta muy interesante en el caso de los pacientes con cannabis, sobre todo porque muchos de estos elementos lo utilizamos nosotros, y ustedes lo saben, como inmunomodulador, en el caso de los cannabinoides como el CBG, el CBN, el CBD, y muchas veces son pacientes que tienen una exacerbación de esta respuesta inmunológica. Por ende, también los ingredientes hipoalergénicos que contienen muchas de las formulaciones magistrales son una ventaja importante para el manejo de nuestros pacientes. Otro tipo de ventaja que yo también he considerado muy importante es que las fórmulas magistrales no incluyen ningún tipo de conservador, aditivo, ni perfume exterior. ¿Qué quiere decir esto? Los perfumes que muchas veces ustedes observan en este tipo de fórmulas pueden llegar a ser incluso moléculas químicas herbales, como son los terpenos o las propias moléculas perfumadas de las plantas. No así una sustancia química exógena o externa como un perfume, como sí lo tienen las cremas que muchas veces tenemos en algunas presentaciones de producto. Esto es muy importante, sin embargo, también en este sentido destaco la desventaja y son productos que debemos aprender también a almacenar de forma adecuada. ¿Por qué? Porque al no tener un conservador, al no tener un aditivo, son productos un poco más cautelosos en ese sentido. Generalmente, yo lo que les digo a mis pacientes es que deben de conservarlos a temperatura ambiente o inclusive en algunos casos en el refrigerador o a una temperatura un poco más baja que la que tenemos en el ambiente. En un lugar oscuro donde el sol no les esté pegando directamente y tratar de ser cautelosos, repito, con que el medicamento pues no empiece a oler mal, no empiece a perder sus propiedades, porque esto es justamente lo que hace que el elemento activo pues también pierda un poco de fuerza. En medicina,
muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a escuchar sobre las fórmulas magistrales. En realidad, esto, como les decía, ha sido un elemento de la medicina desde muchísimas décadas atrás. No así, digamos, resultaría conocido, porque ninguno de nosotros, y se los puedo asegurar de los que me estén escuchando, veterinarios, médicos, especialistas o incluso estudiantes que estén ahorita a la escucha, se van a dar cuenta que probablemente a nadie le dieron una clase sobre medicina personalizada o fórmulas magistrales. Quizá en dermatología, que es probablemente la carrera, la especialidad en donde más utilicemos o utilicen el tema de formulaciones magistrales, probablemente dentro de la especialidad hayan visto algo de esto. Sin embargo, muchos de nosotros no lo vemos hasta que llegamos a la práctica como tal. Y es en algunas de estas especialidades, como les marca esta diapositiva, que vemos aplicación directa en el tema de formulación magistral. Oftalmología, pediatría, geriatría y psiquiatría también utilizan este tipo de formulaciones para poder trabajar con los pacientes. El resto de los médicos desconoce que existe esta forma de poder llegar a nuestros pacientes con formulaciones que pueden llegar a ser absolutamente útiles en el manejo del dolor, en el manejo de sintomatología clave que, pues bueno, tristemente pues se ha ido dejando ahí a un lado, pues han surgido fórmulas y maneras, ¿no? de echar atrás estos síntomas. Sin embargo, pues repito, sigue siendo una vía vigente, es una vía bastante para nosotros, en este caso en la medicina cannabinoide, es una vía increíble con la cual podemos comenzar a titular, podemos comenzar a experimentar, si bien se puede decir así, cuál va a ser la formulación, la forma farmacéutica y hasta dónde, cuál va a ser el techo, cuál va a ser la dosificación máxima que mi paciente va a requerir de acuerdo a la sintomatología que esté presentando. No existe, si ustedes lo buscan en artículos a nivel internacional, una traducción específica de fórmula magistral. Sin embargo, si ustedes quieren hacer y profundizar un poco más sobre la experiencia a nivel internacional de este tipo de medicina, porque muchos me dicen, pues es que esto es algo, ahora sí que de la alquimia mexicana. No nos confundamos, esto es algo de la farmacología internacional, está absolutamente en todas las farmacopeas y tenemos nosotros la disponibilidad de revisar a nivel internacional artículos que demuestran la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de este tipo de fórmulas. Sin embargo, tiene su bemol en el sentido de que, nuevamente, como no son fórmulas que manejan una sola dosificación y la variación entre la fórmula, entre el método, entre el número de dosis, etcétera, es sumamente complejo y por ende la investigación y la observación de los pacientes bajo estos esquemas resulta más complicado a nivel de investigación. Pero si ustedes ven artículos a nivel internacional y buscan drug compounding o compounding pharmacy, van a darse cuenta de la cantidad de información existente en el momento. Y si a eso le agregan el slash de cannabis, se van a dar cuenta del bagaje tan importante que existe también al respecto. Hablando específicamente de cannabis y medicina, repito, el cannabis hoy día es ideal, es una planta nueva, y digo nueva, pues porque está cada día y conforme avanza el tiempo, está saliendo a la luz y está saliendo de este mercado ilegal, de esta oscuridad en donde estaba enclaustrada el cannabis o la cannabis, y nos está permitiendo entender para qué sirve realmente todos estos compuestos. Recuerden que son
cientos de compuestos químicos derivados de la cannabis que pueden ayudar de forma muy interesante y muy específica a que el sistema endocannabinoide se modifique, cambie y por ende tengamos nosotros una respuesta clínica favorable en los pacientes. Entonces, cuando alguien me pregunta por qué no teníamos o no sabíamos nada o por qué ahora resulta que el cannabis cura todo, yo siempre les digo, ¿no? Que el cannabis no cura todo, el cannabis no es una panacea, el cannabis muchas veces funciona para algunos pacientes sin sintomatología muy específica y para otros, tristemente, como todos los elementos que tenemos, no es el ideal. Así es que el cannabis no sirve de forma universal para tratar todo y tampoco sirve de forma universal para tratar a todos nuestros pacientes. Pero sí es una molécula o moléculas que se agregan a el trabajo de la medicina herbolaria y de todo este conocimiento ancestral que se tiene sobre las diferentes plantas, se añade y hoy se convierte en un elemento adicional e importantísimo dentro de la medicina en nuestro país. Y repito, la medicina personalizada nos va a permitir jugar con los elementos de cada uno de estos químicos de la planta, mezclarlos y buscar para cada paciente este espectro específico que muchas veces se tiene que buscar por medio de semillas específicas o por medio de la planta y la cepa específica de cannabis que nos dé un más o menos contenido de CBD, THC, terpenos, flavonoides, etcétera. En este caso, nosotros podemos identificar y manejar cada una de estas moléculas por separado y ponerlas en un vehículo que le permita al paciente tener nuevamente esta solución al síntoma que estamos buscando. El cannabis es un producto de origen natural y la concentración de cannabinoides pues varía muchas veces de planta a planta, de cepa a cepa, de cosecha a cosecha. Y repito, esta manera de obtener extractos isolate o solos o extractos que nosotros podamos aislados, nos van a permitir entender de forma mucho más clara cuál, cómo, dónde y en qué dosificación el paciente realmente está teniendo un efecto positivo. Por si fuera poco, el cannabis y sus extractos fácilmente pueden ser preparados en diferentes presentaciones y sus diferentes vías de administración pueden proporcionar distintos beneficios sobre una gran variedad de enfermedades. Por ende, repito, en un caso, por ejemplo, de un paciente con dolor, con una lumbalgia crónica, el tener un elemento local, ¿no? Donde podamos darle al paciente un masaje con una crema, con un gel, con un ungüento que calme de forma local el dolor, como lo vemos hoy en algunos pacientes, y combinemos eso con una vía de administración oral, pues obviamente esto suma, esto beneficia y esto ayuda al paciente a poder mitigar la sintomatología. ¿Quién prescribe las formulaciones magistrales y por qué es tan importante este tipo de cursos que estamos nosotros interesados en difundir y en diseminar entre la comunidad de profesionales de la salud? Prescriben todos aquellos que tengan la capacitación y que sepan realmente generar este tipo de formulaciones y evidentemente en el tema de cannabis, que sepa cómo, cuándo y dónde y hasta dónde tenemos que prescribir qué tipo de cannabinoide para cada paciente. Esta combinación pues resulta realmente de una expertise muy interesante que lleva bastante tiempo en generarse, que no se da de un día a otro y que con la clínica te vas dando cuenta que es muy complicado realmente entender que para cada paciente existe una solución
totalmente diferente. No estamos acostumbrados como médicos a tener esta mentalidad. Y la cannabis y las fórmulas magistrales, en este caso, nos cambian el chip, como yo digo, ¿no? O sea, éramos médicos que teníamos una receta que prescribíamos, era algo sencillo, a todos les dábamos un poco lo mismo y el paciente llegaba, nosotros le llenábamos la receta y se iba a su casa y muchas veces no volvíamos a ver al paciente hasta 6 meses después, un año después. Quienes estén en instituciones de gobierno no me van a dejar mentir, así suele ser, y el paciente, digamos, pues ahí la llevaba. En este caso, el cannabis nos acerca a una medicina más humana, a una medicina que requiere un acercamiento no solo con el paciente, sino también con la familia, que requiere tiempo, que requiere un entendimiento, como le llamo yo, de visión de dron de cada uno de nuestros pacientes, de entender la dinámica, de entender el surgimiento del síntoma, de entender la psicopatología del paciente, de entender, ¿no?, una serie de elementos para entonces poder llegar a la conclusión de qué formulación vamos a darle y cómo se la vamos a dar y cómo vamos a dar seguimiento a estos pacientes. Entonces, es muy importante caso a caso realizar el ajuste de dosificación, cambiar la vía de administración si se requiere e ir modificando estas dosificaciones paulatinamente. Una de las cosas que ya hemos platicado cuando hablamos de dosificación fue justamente el tema de hasta cuándo o si hay pacientes que requieren el cannabis para toda su vida, si es realmente una herramienta terapéutica que el paciente va a tener para siempre o no. Esta, como toda medicina, como todo lo que utilizamos en medicina, puede tener estas dos vías. Una vía de un inicio de tratamiento, ¿no?, una mejora del síntoma y por ende, ¿no?, una finalización del tratamiento en un corto plazo o un mediano plazo. También tenemos casos en pacientes crónico-degenerativos donde es imposible retirar la medicación. Yo como psiquiatra, por ejemplo, el 90% de mis pacientes, lamentablemente, son pacientes que van a tener que tomar medicación de por vida, porque yo trabajo con pacientes y enfermedades que son crónicas, que no se curan, que se instauran y se controlan. Y sucede lo mismo con la cannabis. Cuando hay un paciente que requiere un tratamiento para un síntoma crónico que no tiene cura, pero tiene control, pues este es un tratamiento que se puede llegar a convertir de por vida. Y a veces yo creo que en este mito de que si la cannabis resulta adictiva, entramos en bastante conflicto, porque entonces nos confundimos y creemos que un tratamiento crónico para un síntoma crónico o degenerativo es igual a adicción, ¿no? Y me lo dicen muchos de los pacientes en psiquiatría. Pacientes que tienen que tomar antidepresivos, que tienen que tomar antiepilépticos o estabilizadores del ánimo por mucho tiempo y si no por toda su vida, y consideran los pacientes que pues en este caso yo los estoy haciendo adictos, ¿no? O ellos son adictos a su medicamento. Hay que ser muy claro con los pacientes y hay que educar de forma correcta al paciente en el inicio, en el seguimiento y en la finalización, si es que se tiene, de la dosificación, en este caso de cannabis. El cannabis, repito, puede ser un tratamiento cortoplacista, sintomático, ¿no?, que nos ayude para un dolor, para un golpe, para una migraña, una crisis en ese momento, y simple y sencillamente se pone y se quita cuando se quita el síntoma. También es cierto que tenemos pacientes en donde el síntoma es un síntoma crónico y donde el uso de cannabis y de estas formulaciones va a tener que ser un tiempo prolongado o para muchos de nuestros pacientes de por vida, ¿sí? Yo siempre hago una evaluación calidad de vida y voy, conforme va avanzando el tiempo, revisando con mis pacientes
hasta dónde llegamos, cómo vamos con la dosis y si es necesario continuar o llegó el tiempo de retirar la medicación. Es muy importante lo que les estoy comentando y por eso la capacitación en este caso de este tipo de medicina, para mi gusto, requiere realmente muchas horas, mucho sacrificio y mucho tiempo de entendimiento. Eh, Quiero hablarles de uno de los elementos que hoy día, afortunadamente, gracias a la Ley General de Salud del 2017, y a que muchos de las personas encargadas de generar esta nueva medicina en el país, pues se han dado a la tarea de poder traer sustancias o materias primas no psicoactivas, porque pues son evidentemente algo mucho más sencillo de importar, al no ser un estupefaciente, al no ser un elemento psicoactivo euforizante como el THC, ¿sí? Elementos como este que estamos viendo en la pantalla, que es el cannabidiol, ¿sí? El cannabidiol, como algunos otros elementos, repito, no psicoactivos, se pueden ya utilizar en formulaciones magistrales con sus restricciones, ¿sí? Siempre y cuando cumplan los requisitos estipulados por la normatividad vigente. ¿Por qué hablo de esto? México es un país que desde hace muchos años ha ido creciendo tristemente en el mercado negro de productos del CBD. Si ustedes van a internet y hacen una búsqueda de productos con CBD, pueden encontrar desde Amazon, Mercado Libre y algunos otros buscadores pues elementos y aplicaciones de compra donde van a tener disponibilidad de gomitas, aceites, barritas, pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos que les puedo dar probablemente se quedan cortos, ¿no? Las variaciones en dosificación pueden ir desde 2 miligramos, 200 miligramos, hasta 750 miligramos en algunos casos, ¿no? Y bueno, yo hago un hincapié muy importante en la seguridad que están teniendo muchos de nuestros pacientes al adquirir estos productos en un mercado que tristemente sigue siendo un mercado negro en su mayoría. Muy pocos de estos productos que los pacientes nos están llevando al consultorio cuentan realmente con un registro, cuentan realmente con un certificado de calidad de esta molécula o de esta materia prima y muchos de ellos incluso pues son traídos desde Estados Unidos u otros países de contrabando en la maleta. Así es que yo les diría y hago una pequeña pausa aquí para poder sensibilizar a todos ustedes, para poder educar a aquellos pacientes y a la gente que hoy día, ¿no? Sigue comprando este tipo de productos que no tienen, lamentablemente, la especificación de seguridad y la certificación que se requiere para poder realmente mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿por qué vuelvo a hacer mucho hincapié en esto? Porque tristemente, repito, esto es un mercado que va creciendo, los pacientes lo están consumiendo y no están tomando en cuenta los riesgos, la seguridad y todo aquello que conlleva un elemento que no sabemos qué tiene. Ustedes saben que el cannabis es una planta que al sembrarse tiene una serie de elementos que debemos de cuidar para que sepamos que los extractos, los aislados y todos los elementos que provengan de ella estén limpios y sean seguros. Una planta contiene, en muchas de las ocasiones, cuando no se revisa esto, contiene pesticidas, contiene metales, contiene incluso hongos, bacterias que pueden llegar a enfermar más a nuestros pacientes y causarles un daño muy grave. Así es que yo les pido, por favor, que seamos muy cuidadosos, que no nos vayamos con la finta de que todo lo que es CBD es maravilloso, todo lo que tiene cannabis es maravilloso.
cuidemos a nuestros pacientes y cuidemos qué es lo que estamos dando. Por eso, la vía de formulación magistral, para mi gusto como clínico, es una vía que me permite tener la confianza de que lo que está trayendo la farmacia con licencia, y lo vamos a ver aquí más adelante, ¿sí? A mí como médico me da la seguridad de que hay una materia prima que fue vigilada sanitariamente y que no cuenta ni con pesticidas, ni con metales, ni con ningún microorganismo que pueda dañar la salud de mi paciente. La legislación en México contempla, como les dije, la existencia de formulaciones magistrales, haciéndola una práctica legal y regulada. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y en el artículo 224 de nuestra Ley General de Salud se contempla la medicina magistral, definiendo a los medicamentos magistrales aquellos que sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico. En este caso, porque entiendo que también tenemos médicos veterinarios en la audiencia, incluye a los médicos en el caso de la medicina humana y también a los médicos de la medicina veterinaria o de animales. ¿Quiénes son aquellos que podemos elaborar fórmulas magistrales? Pues, número 1, debemos de contar con un establecimiento que tenga criterios sanitarios y de calidad que avalen que el producto que se está vendiendo y que se expende sea seguro. Las fórmulas magistrales no se venden en la esquina, no se venden en internet, no te lo va a vender la comadre. Estos establecimientos son farmacias que cuentan con una licencia sanitaria que requiere el presentar una receta firmada por el médico, generada por el médico con la cédula profesional y todo lo que incluye una receta, y lo sabemos como médicos, que muchas veces nos piden hasta el acta de bautizo para podernos entregar nuestro medicamento. Bueno, exactamente las mismas indicaciones y criterios se deben de presentar en el caso de una fórmula magistral. Los establecimientos, las boticas, las farmacias que hoy día están expendiendo este tipo de productos deben de contar con licencia sanitaria, deben de tener un responsable sanitario farmacéutico con título y cédula profesional y seguir pasos claramente estipulados para la preparación de medicamentos magistrales. Por ende, digo, es triste que se los diga, pero pues no cualquier médico puede prescribir cannabis. Muchas horas de estudio se requieren, mucha análisis de caso a caso se requiere y es una preparación que yo los invito, porque tengo una pasión por el tema, pero no es algo que se genere de la noche a la mañana. Aprender a prescribir cannabis tiene, como toda la magia que tiene la medicina herbolaria en el mundo, tiene sus muchos bemoles, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho y hay que capacitarse día a día, ¿no? Cerca de, yo les puedo decir que unos probablemente 20, 30 artículos se generan a nivel internacional en el tema de cannabis clínico y más de 100 artículos si hablamos de la parte preclínica de esta misma molécula, de este mismo tema. La generación de información de una década para acá realmente ha sido aceleradísima y la información que tenemos como médicos muchas veces no nos alcanza el tiempo para leer y estudiar todo lo que se está averiguando acerca de la cannabis. Entonces, un médico canábico, no es que me encante el término, porque pues quien es médico es médico. Pero bueno, somos médicos que utilizamos este tipo de medicina y que hoy día pues nos tenemos que colocar y tenemos que tratar de poner el ejemplo como médicos serios, profesionales y que estamos realmente genuinamente interesados en la salud de nuestros pacientes. Un médico que utiliza cannabis, o también llamémosle médico canábico, pues es un médico capacitado en el uso de las sustancias
que son, repito, cientos, no solamente cannabinoides, sino terpenos, flavonoides, etcétera, y que puede y sabe prescribir caso a caso a sus pacientes. Debe expedir una receta para el medicamento magistral, en este caso, que cumpla con todos los datos requeridos por ley. A partir de que exista ya vigencia de nuestro reglamento, incluso se está hablando de que vamos a tener que utilizar unas recetas especiales que ya utilizan los fracción 1 y que nosotros en este momento estamos luchando porque se respete que los cannabinoides que no son psicoactivos, que no son estimulantes como el THC salgan de este requerimiento. Sin embargo, pues bueno, ¿qué es lo que se pide o qué es lo que quiere, o así lo entiendo yo como médico, qué es lo que quiere COFEPRIS? Que realmente se vigile, se haga una farmacovigilancia exhaustiva estos primeros años y que logremos entender muy bien cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinámica para cada uno pues de los pacientes que vayan ingresando a este tratamiento, y que haya un traqueo, que haya un seguimiento muy, muy particular desde la fase inicial de la generación de la cannabis, de la planta, hasta llegar al paciente y poder entonces entender cuál es la mejor forma de llevar este tipo de medicina, de hacer investigación y de generar los datos que nos hacen falta para entender mucho más a la cannabis. Por último, pues este médico debe de surtir la receta en un establecimiento, repito, autorizado, con su licencia, y que cuente con los certificados y los documentos legales necesarios que nos asegure que el medicamento es un producto seguro y de calidad. ¿Qué debes exigir como paciente y como médico a este tipo de farmacias que te digan que están generando fórmulas magistrales? Que acrediten la procedencia legal de la molécula que están ingresando al país. Es muy importante que nosotros tengamos claro de qué forma se está ingresando al país este tipo de moléculas, este tipo de sustancias, que esto sea legal y que te proporcionen los certificados de análisis que corroboren que el contenido de cannabinoides es realmente el que te están diciendo y que no contenga ningún tipo de tóxico y ningún tipo de elemento que pueda llegar a ser dañino para la sociedad o para el paciente en este caso. Brevemente, quiero hablarles un poco, para poder cerrar con este tema, sobre la seguridad y tolerabilidad. ¿Por qué estoy involucrando y estoy linkeando o uniendo el tema de medicina magistral con esto? Porque la gente, los pacientes, creen que por ser unas cuantas gotas, o que por ser una tintura, o que por ser una fórmula que no viene, ¿no?, en una caja con su marbete, con su sello, con su marketing farmacéutico, es algo totalmente inocuo. Y esto es realmente algo que tenemos que tomar en cuenta. Voy a hacer una muy breve y rápida revisión de este caso para poder cerrar el tema de medicina magistral, porque yo he visto en la práctica clínica una serie de elementos que me gustaría compartir con ustedes y que no quiero dejar pasar la oportunidad para hablarles de ello. Algo que siempre repito y que seguramente se los han dicho ya varios de nuestros ponentes es con respecto a la mortalidad o la intoxicación letal por cannabis. No existe un solo caso, ninguno, de muerte por cannabis, ¿sí? Esto muchos de los expertos lo han explicado debido a que no hay receptores ni CB1 ni CB2 en el tronco encefálico, en la médula oblonga, en aquellos elementos cerebrales que regulan la frecuencia cardíaca y respiratoria, como sí los hay en el caso de los opioides o de estos elementos o endógenos, opioides endógenos, que tienen una cantidad enorme de receptores en este elemento cerebral que regula la frecuencia cardíaca y respiratoria, y que al ser
bloqueados por los opioides pueden llegar a ocasionar, y de hecho es una de las muertes en Estados Unidos que más está llamando la atención, ¿no? El uso de opioides y la intoxicación causa muerte. En el caso de cannabis, ¿sí? No se conoce ningún caso de muerte por intoxicación derivado del cannabis. La dosis letal media en ratas, estoy hablando en modelos animales, para que se den una idea, es de 800 a 1900 miligramos por kilo de peso. Y no se han registrado realmente muertes en estudios hechos sobre monos tras administrar incluso hasta 9000 miligramos por kilo vía oral. O sea, es realmente una molécula o moléculas que a nivel cardiorrespiratorio resulta pues bastante seguro en ese sentido. ¿Sí? Aquí hay una tabla que a mí me gusta también mucho mostrar, donde se revisa la proporción entre la dosis fatal y la dosis efectiva. Y como ustedes ven ahí en el tema, está marcado el alcohol, ¿sí? Un poquito abajo de la mitad, y la heroína, que es el último, donde la letalidad es muchísima. En el caso de cannabis, LSD, psilocibina, ¿sí? Pues vemos prácticamente pues una falta de letalidad, una dosis fatal prácticamente nula, ¿no? Y donde no hay informes, repito, de muertes atribuidas a una sobredosis ni de cannabis medicinal ni de cannabis recreativo, ¿sí? Entonces, esto hace que la molécula, cuando la manejamos, en este caso que les estoy platicando en medicina magistral, se convierta pues realmente en una molécula muy segura. Tenemos en la planta en general algunos efectos secundarios agudos que quienes han consumido de forma adulto responsable, como se llama ahora, o recreativo, seguro pues se van a ver ahí un poco reflejados. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? La sedación, la euforia, el enojo, la disforia, el miedo a morir, un sentimiento como de pérdida de control, alteración en la memoria, ¿no? Nos volvemos repetitivos, se altera la sensopercepción, algunos incluso consumidores llegan a tener incluso alucinaciones, ¿no? Y en el caso de estos síntomas, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartar al paciente, ponerlo en un lugar seguro, cómodo y tranquilo hasta que pasen los efectos. Si somos médicos y tenemos disponibilidad de CBD aislado, les voy a hacer hincapié en esto. El CBD es realmente uno de los elementos que puede ayudar a modular o a reducir los efectos secundarios derivados del THC, que muchas veces tienen que ver con estos efectos que les acabo de mencionar. Entonces, si tú tienes la posibilidad y eres un médico que tiene en ese momento CBD para poder tratar una intoxicación aguda, un paciente que está, ¿no?, claramente psicótico, que está agitado por un consumo elevado de THC, pudieras darle el CBD a manera de contraponer los síntomas y mejorar este cuadro clínico de agitación en el paciente. Otros efectos secundarios que vemos en algunos pacientes tienen que ver con la función cognitiva y psicomotriz, que se ven atenuadas y que pueden llegar a observar una discreta disminución, ¿no?, de una capacidad psicomotriz que muchas veces, pasadas las 24 horas, todavía están presentes, ¿sí? Por eso, una de las cosas que les dicen aquellos que son altos consumidores recreativos es que pues no manejes, no utilices maquinaria porque efectivamente el THC genera una torpeza motriz muy importante que pues puede llegar a causarte algún accidente o inclusive ahí sí la muerte, no por intoxicación, pero por un accidente automovilístico o en moto, etcétera. Otros efectos secundarios frecuentes que sí vemos con el consumo de cannabis en su full spectrum o en todo este efecto séquito, incluyendo THC, CBD y demás productos de cannabis, son sequedad de boca, alteración de los movimientos, relajación muscular, verborrea, taquicardia,
hipotensión ortostática y ocasionalmente podemos tener desmayo o lipotimia. Otros efectos secundarios más raros son las náuseas y los dolores de cabeza, y todos estos efectos detectados son dosis dependiente. Generalmente desaparecen en horas, ocasionalmente hasta 1 o 3 días, sin que lleguemos a tratar al paciente absolutamente con nada, ¿sí? Pongo a los perritos ahí porque en el tema veterinario, cuando entremos a más y ahondemos más en el tema veterinario, vamos a ver que muchos de nuestros animales, al tener un sistema endocannabinoide y receptores prácticamente en todos los sistemas, pues, que mimetizan un poco al humano, ¿sí? Pues vamos a ver que en nuestros pacientes también animales vamos a observar algunos de estos efectos secundarios también. Entonces, si bien no te lo va a decir el animalito, lo puedes observar, puedes observarlo más relajado, dormido, su nariz, su boquita, su hocico más seco, ¿no? Sus ojos también más secos, etcétera. Entonces, son efectos secundarios de una terapia cortoplacista en este caso. Cuando ya vemos a un paciente que tiene una terapia a largo plazo, sí podemos observar y se ha descrito desarrollo de tolerancia para muchos de los efectos, entre ellos los efectos psíquicos, algunos problemas psicomotrices, efectos sobre el corazón, circulación, sistema hormonal y la presión intraocular. ¿Qué significa tolerancia? Tolerancia significa que los efectos van decreciendo con el tiempo durante el uso del cannabis medicinal, y esto muchas veces también tras aparecer un consumo repetido en el transcurso de varias semanas. ¿Qué es lo que hago yo? Muchas veces retiro por unos días, un par de días, y vuelvo a colocar el cannabis, y esto ayuda a que se mantenga muchas veces el efecto del paciente. La verdad es que el incremento de dosificación en los pacientes suele ser muy paulatino, y tampoco es que llegue un momento en el que ya estén a dosis tope, a dosis exageradas. Eso yo no lo he visto, digo, realmente es algo muy bondadoso de la cannabis también, pero muchas veces sí, cuando el paciente te dice, ya no estoy durmiendo bien, no estoy del todo tranquilo, lo que yo hago es un poco destetar al paciente unos días de la cannabis y regresar a la dosificación días después, esperando que los receptores vuelvan a estar ávidos, los receptores endocannabinoides vuelvan a esperar el cannabis y este efecto vuelva a la normalidad. ¿Okay? Esto ya lo hemos platicado, ¿no? Mucho del miedo que tienen los pacientes que inician con este tipo de formulaciones que estamos utilizando hoy día, tienen miedo de la adicción al cannabis, ¿no? Tienen miedo de este efecto de me voy a quedar para siempre, además voy a empezar a consumir de más. No debería de ser un problema relevante cuando se utiliza como medicamento. Realmente no se conoce un síndrome de abstinencia derivado de cannabinoides, y si bien es cierto, vemos una diferencia entre el CBD y el THC, sobre todo a nivel de los síntomas que tienen que ver justo con eso, con la tolerancia y con la abstinencia, entre comillas, de este tipo de moléculas. Lo cierto es que lo que observamos, si hay un buen manejo del paciente, hablando de medicina cannabinoide, esto es prácticamente nulo, ¿sí? No debemos tener miedo y debemos educar a los pacientes para que ellos dejen de tener este miedo y no haya esta vinculación de que cannabis es igual a marihuana, es igual a estar pacheco, es igual a ser adicto. O sea, porque así hemos vivido con ese sesgo, y tristemente pues es algo que no va a cesar fácilmente, ¿no? Entonces es muy importante hablar de ello. Someramente hablaré por último de algunos otros efectos secundarios. Los cannabinoides pueden ejercer también efectos sobre las hormonas sexuales, masculinas y femeninas. Se han descrito ocasionalmente ciclos anovulatorios y un deterioro en la producción de espermatozoides. Muchos de estos estudios se ha relacionado el THC con ello, y hay un estudio con animales que tuvieron altas dosis de THC que produjo una importante supresión de diferentes mecanismos en el sistema inmune, mientras que a dosis bajas se producía también un efecto
inmunosupresor y en algunos otros animales inmunoestimulador. Por supuesto, estos efectos son dosis dependientes, como ya se los dije, ¿no? Es un proceso donde dependiendo la dosificación y el tiempo, vamos a ver estos efectos secundarios y muchas veces es importante evaluar si el paciente que entra a medicina cannabinoide es un paciente previamente consumidor de cannabis recreativo, porque sí hay una diferencia en la respuesta, en la titulación, en la dosificación, en aquellos individuos que han sido consumidores activos y que llevan años consumiendo cannabis y que quieren entrar ahora o que necesitan entrar ahora a un esquema de tratamiento con cannabis medicinal. Entonces, es muy importante entender que tanto los efectos secundarios como la efectividad es dosis dependiente, pero también si un sujeto ya tiene este consumo crónico de cannabis, es un sujeto que nos va a costar un poquito más de trabajo entender y conocer e identificar cuál es esta dosis ideal que requerimos para poderlo tratar de algún síntoma en específico. La interacción farmacológica, por favor, también es algo que tenemos que tomar en cuenta en medicina personalizada o en medicina con formulaciones magistrales, no por el hecho de que, repito, o sea, minimizamos muchas veces que son gotas, que son tinturas, que es un aceitito. Hay una interacción farmacológica, especialmente CBD puede interaccionar con un metabolismo hepático, dando como resultado, como lo pueden leer ahí, un metabolismo más lento de otros fármacos y el incremento en su nivel sanguíneo, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes son pacientes que ya vienen con fármacos ansiolíticos, con benzodiazepinas, con sedantes, o muchos de ellos no nos dicen, pero están con un tratamiento antibiótico, están con un tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, importante, por favor, y lo señalo aquí, que entendamos, conozcamos y estemos alertas de que sí hay una interacción farmacológica. Estamos hablando de moléculas clínicamente activas, de moléculas que interaccionan en los citocromos P450, que tienen un metabolismo tal y como tenemos cualquier otro elemento que ingrese a nuestro sistema. Entonces, no minimicemos eso, revisemos eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como lo voy a revisar en este momento, que hay una serie de efectos que tienen que ver y que evidentemente muchas veces el paciente ya llega con estos productos, ya llega con estos elementos farmacológicos y nosotros al no observarlo podemos causar un problema en el paciente. Entonces, los efectos cardiovasculares generalmente están derivados de el THC, porque el THC, como ustedes pueden ver aquí, provoca un incremento del gasto cardíaco, nos da taquicardia en muchas de las ocasiones, incrementa la presión arterial y entonces hay que estar muy cautelosos en pacientes que ingresen al consultorio, que quieran tener acceso a este tipo de medicina y que presenten cardiopatías. Hay que ser cautelosos y hay que ir observando muy paulatinamente si el paciente se puede beneficiar y hacer una dosificación sumamente vigilada y paulatina. Hay muchos efectos en el caso del CBD como un hipotensor ortostático y en el caso del CBD, como les decía, también podemos ver cambios posturales, ¿no? Donde el paciente se marea y puede llegar a desmayarse o a caer. Entonces, son efectos que tenemos que vigilar. Los efectos gastrointestinales no los tomamos muy en cuenta, pero los cannabinoides en general inhiben la secreción de jugo gástrico y el vaciado es más lento. Los consumidores crónicos pueden entonces presentar estreñimiento o bien, sí, si consumen algún tipo de productos o fórmulas magistrales que tienen rico o alto contenido en CBD, puede haber también un efecto espasmolítico o espasmódico. Entonces, efectos en el sistema nervioso central, creo que no tengo que ahondar mucho. El efecto psicoactivo del THC, no en todos los pacientes es favorable, no a todos les gusta. De hecho, es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. No tiene que ver la mejora clínica con el efecto psicoactivo. Muchas veces tienes que llegar justo antes para que el efecto clínico se pueda dar.
¿sí? Y es complicado a veces entender esto porque muchas veces el paciente no se siente high o no se siente con estos efectos y cree que entonces no va a tener realmente beneficio. Y muchas veces al contrario, necesitamos dosis menores o dosis por debajo de este efecto psicoactivo para poder tener una mejora clínica. ¿Okay? Entonces, vemos cómo las tareas de aprendizaje, la memoria, la concentración, la orientación visoespacial, el equilibrio, muchas veces se afectan con los cannabinoides. Tener cuidado con pacientes que consuman otras sustancias, principalmente sustancias estimulantes, cocaína, anfetaminas, MDMA, cannabis y sustancias alucinógenas como LSD y psilocibina, o en el caso de pacientes que, repito, llegan a mi consultorio, por ejemplo, pacientes que consumen de forma crónica alcohol, benzodiazepinas, ¿no? Productos finalmente farmacéuticos que han indicado el especialista, el psiquiatra, el internista, ¿no? Y que llegan a mi consultorio para poder tener consulta de medicina cannabinoide y que yo debo de tomar en cuenta cómo es que estas sustancias interactúan entre sí y cómo debo de cuidar a mi paciente. Entonces, tengamos mucho cuidado, revisemos muy bien las comorbilidades y la seguridad, así sea este tipo de formulación que, repito, a veces minimizamos, a veces consideramos que son dosis pequeñas, que le estamos haciendo cosquillas al paciente. Eso no es cierto. Estamos realmente entrando a un sistema que no conocíamos, que es el sistema endocannabinoide, y este sistema endocannabinoide interactúa con el resto de los sistemas que sí conocemos muy bien los médicos, y la farmacología, la farmacodinámica y la farmacocinética es exactamente la misma. Tengamos cuidado, como hemos dicho varios de los ponentes, vayamos lento, subamos lento, mantengamos lento, vigilemos al paciente, entendamos caso a caso y vayamos personalizando y entendiendo que sí hay una toxicidad, como bien dice aquí, ¿no? Y que debemos nosotros y tenemos la responsabilidad de vigilar todos estos eventos adversos que vemos en este slide. Por último, y lo van a ver ya de forma más detallada en algunas clínicas y las guías internacionales para manejar pacientes con cannabis, cómo hay ciertas pacientes a los cuales tenemos que tener en cuenta y donde finalmente no se recomienda su uso, que son pacientes menores de edad, pacientes que hayan tenido un historial de psicosis, un historial de enfermedad mental, pacientes que tengan un consumo activo y alto de cannabis o de varias otras sustancias psicotrópicas o de drogas, alcohol, cocaína, etcétera, ¿no? Que tengan enfermedades respiratorias o cardiovasculares, que sean pacientes que ya lleguen con angina de pecho, con arritmias, etcétera, o bien pacientes que estén embarazadas, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las guías que podrán revisar. Y bueno, creo que de forma general hemos llegado a cumplir este tema de la formulación magistral y la aplicación en medicina cannabinoide que hoy tiene. Espero que se queden con las ganas de conocer, que quieran conocer más acerca de ello. Es algo que ya tenemos a la mano, es algo que nuestros pacientes ya pueden tener en su casa para poder paliar, para poder mejorar síntomas que los están lastimando, que los están molestando. Agradezco a todos su atención y pues espero que revisen los materiales que hemos preparado cada uno de los expositores y que cualquier pregunta que tengan la hagamos al final del curso.